hermano, que dice que así que el que mire que esté firme, mire que no caiga. Lo dice la palabra del Señor en la primera carta de los Corintios, en el capítulo 10 y versículo 12. Los discípulos demostraban esa fe, hermano. Los discípulos estaban, hermano, seguros, hermano, de que estarían ahí. Inclusive el propio Pedro lo había dicho también en Mateo 26:33, cuando dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo no lo haré. Fíjense, hermano, en la seguridad que lo tenía. Aunque todos, dijo, se pongan, todos se vayan o todos se corran, yo estaré contigo ahí en ese momento. Así que tenemos nosotros, hermano, que pedirle siempre a nuestro Señor, hermano, que nos guarde, hermano, porque eso de que cuando la Biblia dice que mire que está firme, mire que no caiga, es una advertencia, hermano, muchas veces contra el exceso de confianza espiritual o una falsa seguridad que demostramos, porque la presunción de fortaleza, hermano, puede llevarnos a una caída, la presunción de que estamos fuertes, de que realmente hasta cuando viene el momento de la dificultad es que nos damos cuenta realmente. Entonces yo voy a tocar 3 puntos, pero digo que el tiempo, tratar de hacerlo en el tiempo que tenemos, estos 10 minutos, 15 nos queda. Pero el número 1 sería cuando el Señor Jesús les habló, dijo: seréis esparcidos, ¿verdad? La respuesta que el Señor Jesús les dio: ahora creéis. Ahora estás creyendo ahora. Hoy es el momento en que ustedes realmente lo confirman y lo aceptan y lo reconocen de que yo vengo del cielo. Es lo que el Señor les está diciendo en el versículo 31, cuando le dice: ahora creéis. Es una pregunta que le está haciendo, pero Él les dice: aquí viene la hora y ya ha venido ya, ¿verdad? Los apóstoles, hermanos, los 11 apóstoles, aquí hermanos, estaban seguros de resistir, seguros de estar firmes, de que todos, hermanos, lo abandonaron. Tal vez todos, hermanos, todos te abandonen, ¿verdad? Todos te dejen. Por eso el salmista dice: aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. O sea que llegará un momento que tal vez, hermano o hermana, que estás aquí en este momento, tal vez estás en un momento de tribulación, de prueba, de dificultad, en un momento de enfermedad, y tal vez sientes que te sientes solo, porque cuando uno está en una condición de esa, hermano, muchas veces, aunque haya una palabra, aunque realmente uno sepa que hay un pueblo que está orando, que está clamando por nosotros, pero en la intimidad, en lo personal, ahí tal vez en ese cuarto, en esa cama, sientes de que tal vez no hay una palabra física, que no hay una palabra audible de parte tal vez de alguien cercano a ti, pero tienes que acordarte que el Señor está contigo, el Señor está con nosotros. Por eso que el Señor decía: solo, pero no estoy solo, ¿verdad? Aunque todos se escandalizaban, aunque todos, por eso que Él dice que cuando Él estuvo delante de Pilato, delante de Herodes, dice que nadie estuvo con Él. Todos los que lo amaban, hermanos, lo abandonaron. ¿A dónde estaban todos? Acordemos del discípulo amado, aquel discípulo que se recostaba en el pecho de Señor Jesucristo, hermano. ¿Dónde estaba? Todos se esparcieron, todos se fueron. En aquel momento, cuando Él fue tomado, hermano, llevado, dice que en aquel huerto todo mundo salió, cada quien corrió por su lado, cada uno buscó su propia seguridad, cada uno se fue a su casa, hermano. Cada uno, dice, se fue protegiéndose a sí mismo, hermano. La hora del dolor había llegado, hermano, pero no había nadie con Él, hermano. Nadie estaba en ese momento. Eran sus apóstoles, hermano. Eran los que iban a juzgar a las 12 tribus de Israel. Eran los llamados, hermano, aquellos que tenían aquel gran privilegio, pero ni siquiera uno solo estuvo ahí con el Señor Jesucristo, hermano. Y cuando leemos esto, hermano, nos acordamos también algo similar le pasó también al apóstol Pablo. Por eso que en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, a partir del versículo 16 al 18, la Biblia dice que el apóstol Pablo decía: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Fíjense que el apóstol también sintió y vivió esa experiencia, hermano, de que tantos aquellos que andaban, tantos aquellos en Éfeso que se guindaban de su cuello y lo besaban y lo amaban, tanto Tito, ni Timoteo, ni Lucas, ni Juan Marco, nadie, hermano, en ese momento dice estuvo con él. En ese momento, tal vez cuando tuvo que enfrentar, hermano, aquella situación, aquella tribulación, a enfrentarse a la muerte, enfrentarse a tantas cosas que tuvo que experimentar en su vida de evangelismo, en todo el servicio que le dio al Señor, dijo: nadie, absolutamente nadie estuvo contigo, nadie estuvo con él. Tal vez así habrá un momento en que en la vida nos sentimos así o lo vamos a sentir, y si todavía no lo has experimentado, hermano, tal
también la palabra te va a dar fuerza y te va a dar fortaleza para cuando llegue ese momento saber de que tú no estás solo. El Señor Jesucristo dijo, solo, pero no estoy solo. Imagínense, aunque sentí en ese momento, ¿verdad? Tal vez que todos lo habían abandonado. El apóstol Pablo también, por eso en el versículo 17 él dice, pero el Señor estuvo a mi lado. Y este es lo más maravilloso, hermano. Este es lo más grande que puede haber, hermano. Saber que el Señor está contigo. Saber que aparentemente está solo, pero no está solo. El Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. El Señor le dio fuerzas al apóstol Pablo, ¿verdad? Y le dio sentir, digo, para que por mí fuese cumplida la predicación. Las fuerzas que le dio, hermano, fue al apóstol Pablo para que se cumpliera la predicación de su palabra. Lo fortaleció, hermano. No le quitó la tribulación, no lo sacó de la prisión, hermano, en ese momento, o no lo quitó de las manos de aquellos que lo tenían capturado, hermano. No, simplemente dice, le dio fuerza para que por mí, dice, fuese cumplida la predicación. Por eso el Señor Jesucristo, hermano, nunca estuvo solo, ¿verdad? Aunque en un momento el Señor dijo, ¿por qué me ha desamparado? Estuvo con él siempre porque estuvo con él para cumplir el propósito, ¿verdad? Ese era el propósito del Señor. Iba a padecer, iba a sufrir por usted y por mí, hermano, para cumplir el propósito. O sea, la presencia del Padre siempre estuvo con él, hermano, pero había un propósito, había algo que cumplir en la vida de nuestro Jesucristo, hermano. Hasta que no cumpliera ese propósito, él le entregó, imagínense, dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Dios, el Señor dio a su Hijo al mundo y Jesús dio la vida por usted y por mí. Él se entregó por nosotros en aquella cruz del Calvario. Y que todos, decía el apóstol Pablo en el versículo 17 de 2 de Timoteo capítulo 4, y que todos los gentiles oyesen, así fue librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala. Imagínense, hermano, no solamente era en ese momento, era la convicción, era la seguridad, era la certeza que el apóstol Pablo tenía que lo iba a librar de toda obra mala, o sea, de todo lo que se levantara, a pesar de que estaba en esa, fíjense. Y me llama la atención porque él estando en esta tribulación que estaba, o estando en ese momento difícil, él no decía, bueno, tal vez esta sea la última, tal vez de esta no voy a salir. No, él decía, él me va a librar de toda obra mala, o sea, de todo lo por venir. Sabía que iba a salir de esa, sabía que iba a superar ese momento. Usted y yo sabemos que vamos a pasar este momento, lo va a superar, hermano, porque el Señor está con usted. Y que más dice la palabra del Señor, hermano. Número 2, otra de las cosas, hermano, era la confianza que el Señor Jesús tenía en el Señor Padre, en nuestro Señor y Salvador. Tenía una confianza, no estoy solo, decía el Señor, todos se fueron, pero Él se quedó, hermano. Y esto es lo más lindo, hermano, la seguridad que usted y yo debemos de tener en el Señor. Todos se fueron, todos los discípulos lo abandonaron. Por eso es que Él les decía, hermano, la hora ha llegado, decía, y la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, mas no estoy solo. Todos se fueron, pero Él se quedó, hermano. Todos se apartaron, pero Él se quedó, se mantuvo, hermano, porque Él vino para vencer. Él vino para deshacer las obras de Satanás. Él vino para hacer luz en medio de las tinieblas. Y Él no se iba a correr, hermano, no se iba a ir. Hermano, por eso usted y yo, amado hermano, tenemos que ser valientes, aunque venga la dificultad que venga, aunque usted se sienta solo, aunque se sienta abandonado, hermano, no, hermano, hay que aguantar, hay que soportar, hay que quedarnos, hay que permanecer, hermano. Él no se arrepintió, hermano, no se iba a arrepentir porque había un propósito, hermano. Él sabía que tenía que quedarse, hermano, él iba a quedarse porque iba a hacer algo grande y maravilloso y lo hizo por usted y por mí, hermano. Así que mantengámonos, hermano, aunque todos se vayan, hermano, usted y yo nos quedamos, aunque otros abandonen, usted y yo seguimos, hermano, aunque otros no quieran, usted y yo vamos a continuar, hermano, en este camino. Aleluya, alabado sea el nombre del Señor. Él se mantuvo firme, hermano, ante todo lo que vendría, no solo lo que estaba pasando, hermano, sino lo que estaba por venir. Aleluya. Por eso es que el salmista decía en el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Aleluya, alabado sea el nombre del Señor. Mira, asegura el salmista, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Confortará mi alma. O sea, que va a confortar tu alma. Tal vez tu alma está triste porque la parte afectiva de nuestro ser es nuestra alma.
la alma está triste, la alma está decaída, la alma está abatida, la alma puede tener un sinnúmero, ¿verdad? En la parte sentimental, podemos decirlo de una manera, de nuestro ser, hermano, la que siente, la que se duele nuestra alma. Por eso es que él dice, fortalecerá mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Por eso también, hermanos, en Juan, aleluya, capítulo 8, versículo 29, hay un texto que yo siempre les digo a los hermanos, al pueblo del Señor, que es un texto, hermano, que a mí en lo personal, hermano, me fortalece, a mí en lo personal, cuando llega un momento, como todo ser humano, hermano, como todo hermano en Cristo Jesús, como todos aquellos que peleamos la buena batalla de la fe, llega un momento, hermano, en que tal vez sentimos que nos estamos quedando sin fuerza. Tal vez sentimos, hermano, que la presión es mucha, que la carga es mucha, ¿verdad? Porque somos humanos, tenemos, ¿verdad? No es que somos, ¿verdad? Todavía el apóstol Pablo no es que pretendo ya haberlo alcanzado, no, estamos en una lucha, estamos en una perseverancia, pero hay que permanecer, hermano, y en este camino yo sé que usted y yo hemos visto a muchos, hermanos, aleluya, que se han ido, se han apartado, hermano, han abandonado, por decirlo de alguna manera, el barco, se han tirado el barco porque no han querido seguir perseverando, hermano, pero aunque todos decidieron, todos se fueron, el Señor se quedó. Mire lo que dice Juan 8:29, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo siempre hago lo que a Él le agrada. Había una seguridad, hermano, el Señor Jesucristo. Hacía siempre que Él iba a estar con Él. Por eso es que, aunque estaba solo en ese momento ahí en el huerto, aleluya, en Semaní estaba solo, pero dice la Biblia que Él no estaba solo. Él no estaba solo, él mismo lo dijo, yo estoy solo, me dejaréis solo, pero no voy a estar solo. Él nunca iba a estar solo, porque Él y el Padre uno solo son. Así que nosotros, hermanos, con el Señor, pero estamos unidos por ese amor fraternal, por ese vínculo perfecto que es el amor a Jesucristo. Es lo que nos une. El Padre siempre estaba con Él, hermano. Él se aferraba, hermano, a la seguridad de su presencia. Usted y yo tenemos que aferrarnos, hermano, a esa seguridad de que Él está con nosotros, aunque físicamente usted no pueda ver nada, amados hermanos, pero usted sabe que Él está con usted, ¿verdad? Esa es la seguridad que tenemos nosotros, porque no andamos por vista, nosotros caminamos por fe y sabemos que el Señor está. Y ese conocimiento, ese saber que la presencia de Él está con nosotros, hermano, que donde estemos, ahí donde usted está, tal vez en su casa, en su cuarto, en su cama, en su silla, en ese altar de adoración que tiene en su hogar, ahí en esa mesa, no sé dónde usted se encuentra, pero el Señor sabe que está ahí, el Señor está ahí con usted, el Señor lo está viendo, lo está observando, el Señor tiene sus ojos puestos en nosotros, hermano. Él siempre estuvo junto al Señor Jesucristo, porque era el propósito del Señor, no lo había abandonado, fueron juntos, hermano, ¿verdad? No estaba solo siempre, porque Él siempre buscaba agradar al Padre. Por eso que Isaías 63:3 también dice, he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Lo dijo el Señor Jesucristo en la profecía del profeta Isaías, cuando referente al siervo sufriente, cuando dice, yo he pisado solo el lagar, nadie de los pueblos estuvo conmigo. Y para ir cerrando ya, hermano, sé que el tiempo ha avanzado. Número 3, ejemplo, hermano, la fidelidad que mostró el Señor Jesucristo. Cuando otros fallan, hermano, ¿qué importa todos los otros que lo nieguen? ¿O qué importa todos aquellos que, verdad, que no lo quieran reconocer como su Salvador? Nosotros no, hermanos. Pues Apocalipsis 2:10 dice, sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de vida. Cuando muchos se desbancan, cuando muchos, hermanos, se van, tú y yo no, hermano, ¿verdad? Cuando muchos renuncian, usted y yo no, hermano, porque no estamos solos, hermano, porque Él está con nosotros. Por eso el Señor Jesucristo dijo, aunque todos se vayan, el Padre está conmigo. Aquellos que confían en Dios, hermano, a pesar, ¿verdad? Hay que seguir confiando en Dios a pesar de la apariencia. ¿A qué me refiero cuando hablo a pesar de la apariencia? De que las cosas tal vez no se vean como usted y yo esperamos. Tal vez vemos que no vemos respuesta. Tal vez vemos que no vemos la sanidad.
Tal vez vemos, hermano, que no hay solución al problema aparentemente. Esa es la apariencia que tal vez nosotros podamos estar viendo, hermano. Pero a pesar, tenemos que seguir confiando en el Señor, aunque las cosas no se den en el momento, hermano. Porque la hora viene, dijo el Señor, y la hora ha venido. Cuando habla de la hora, hermano, fíjense que yo leyendo este pasaje decía, cuando la hora viene, el momento, el Señor Jesucristo lo define como un tiempo de dolor, de sufrimiento, ¿verdad? Como una hora. Para el Señor sabemos que un día es como 1000 años y 1000 años como un día, pero cuando Él dice una hora, hermano, desde el momento de la detención o del momento que Él fue arrestado hasta el momento de la resurrección, hermano, la hora viene haciendo referencia. Hermano, con la fe el tiempo se acorta. Cuando hay fe en nosotros, hermano, cuando creemos, cuando el Señor Jesucristo le preguntó a aquellos discípulos, le dijo, ahora creéis. Si usted y yo hoy estamos creyendo, recuerde algo, hermano, la fe acorta el tiempo, la fe acorta la distancia. Por mucho que sea el dolor, por mucho que sea el sufrimiento en este momento, cuando todo pase, hermano, no sentirás más dolor. Cuando todo pase, no vas a sentir más sufrimiento. Cuando todo pase, no vas a sentir más tristeza. No sentirás más pena, no sentirás más angustia, no sentirás más llanto, no habrá más llanto cuando todo pase. Cuando la hora esa pase, hermano, la fe acorta distancia. La fe acorta el tiempo. Tal vez el tiempo del dolor sea mucho, pero con fe en el Señor, así como el Señor Jesucristo, te fortalecerá. Te quedará solo el recuerdo, hermano, de donde Dios te acompañó y no te dejó y te trajo hasta donde estás hoy. El Señor está contigo, mi amado hermano, mi amada hermana. Dios está con nosotros. No estamos solos, su presencia nos acompaña. Que Dios le bendiga grandemente, amado hermano. Amén.